el pesebre vacío. El Espíritu Santo, que es bueno, y su misericordia, la misericordia del Señor es para siempre, me trae a una reflexión con respecto a esto, porque estuve viendo algo dentro de la parte de la tradición de un pesebre o de un nacimiento. ¿Cómo le digo? Pesebre, nacimiento. El nacimiento, lo que se pone tradicionalmente la gente lo pone, un pasito, un nacimiento, un pasito. Pero, ¿verdad? El pasito era muy grande, entonces yo me arrimo a averiguar, aunque ya sabía, pero quería oírlo para ver si de verdad el Espíritu Santo quería que yo compartiera algo de esto. Y entonces me dice la persona, y le digo, ¡ay, qué bonito! Porque tenía figuras, estaba el burro y el buey. Sí, sí. Y tenía unas gallinas y todo. ¡Ay, qué bonito! Yo creo que lo que le faltaba era más o menos a Mazinger Z y todo eso, pero tenía de todo, pero el pesebre estaba vacío. Y entonces me dice, y le pregunto a la persona, y le digo, ay, mira qué bonito y todo, y los ángeles, y José y María. María estaba un poquito estrecha ahí, y José también, se habían golpeado, y seguro eran como de yeso, entonces están aquí algunas cositas. Y entonces me dice, no, es que está vacío porque hasta el 24 medianoche. Hermanos, pero eso fue muy impactante para mí, porque el Espíritu me trajo lo siguiente que les voy a compartir. Vamos a ir a la palabra, y por eso le puse el pesebre vacío. Nosotros debiéramos de casar nuestra situación con nuestra información, y de lo que ahí sale es revelación. Cuando yo caso mi situación, cuando yo vengo y caso lo que yo estoy viviendo con mi información, tengo y debe salir revelación. Por ejemplo, yo me encuentro con este escenario, que es una situación de ver un pasito o uno de estos, ¿verdad? Y yo tengo una información. La información que yo tengo es que Jesús vive en mi corazón y que mi pesebre no está vacío. Pero tengo que tener y sacar de ahí revelación. Pero quiero hablarles en este tiempo, que es un tiempo de Navidad, y poder ver la figura del nacimiento del pesebre que tradicionalmente se usa. Pero yo quiero colocar primero un principio con respecto a esto, y es que el principio es que la voluntad de Dios es la gloria de Dios. La voluntad de Dios es la gloria de Dios. Usted y yo tenemos que casar nuestra situación con nuestra información, porque muchas veces estamos viviendo escenarios y tenemos una información. Yo tengo una información de que los que nos reunimos aquí somos hijos de Dios. Las situaciones que nosotros vivimos son adversas y son diversas. Ahora que ese video, y gracias a Ale por ese video, porque ese video otra vez trae a mi corazón algo que tiene que movernos a nosotros con respecto a que, ¿verdad? A que hay cosas en la vida que Dios responde, pero las responde de la forma en que Él sabe responderlas. Y cuando veíamos eso, ¿verdad? Todo lo que pasó, Ale, y decía, pero aquí estoy comiéndome el tamal, ¿verdad? Y el domingo pasado alguien dijo, pero hierba mala nunca muere. No, es mentira, Ale. Él fue el que lo dijo, ¿verdad? Por eso. Pero el punto está en que ahí hay un aspecto en el cual la situación y la información que Ale tiene con respecto a Dios es que Dios es un Dios que sabe cómo lo trajo hasta donde lo trajo, después de que nosotros vemos esto. Creo que nosotros todos los que estamos aquí presentes tenemos una situación y hay una información. Si yo soy hijo de Dios, si yo soy lo que Él dice que yo soy, yo necesito entender
que hay algo que Dios está haciendo. Y lo que a mí me mueve con respecto a esto, y que les comento que tuve ese momento cuando vi el pesebre vacío, tiene que ver con que yo estoy entendiendo para mi vida, y lo transmito a ustedes. Si usted quiere abrazarlo, pues lo abraza. Yo creo que hay un momento en donde Dios quiere que vayamos algo más allá. La vida cristiana no es una vida estancada, es una vida que se tiene que mover, es una vida que tiene que crecer. Amén, amén. Y Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios que sabe hacer las cosas como Él sabe. Dios siendo Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y nace como niño y se involucra con nosotros, hermanos. Dígame, ¿de qué otra manera usted y yo podríamos entender que de verdad tenemos un Dios que sí quiere que lo conozcamos? Porque si fuera un Dios que no quiere que lo conozcamos, hubiese nacido y tendríamos que habernos tragado la historia de la vida y el cuento, decir, es que Dios es Dios. ¿Y cómo es Dios? Ah, Dios es Dios. Y Dios es Dios. No, pero hoy podemos decir, Dios se hizo hombre en Cristo. Y yo tengo que tener en esa situación, tengo una información, y la información es que Él es verdad, que Él es veraz. Colosenses en el capítulo 1 y en el verso 27. Vamos a Colosenses. Yo aquí he dicho muchas veces y quiero seguir repitiéndolo, porque creo que eso es parte de lo que Dios quiere, que nosotros repitamos y que trabajemos. Y lo he dicho de esta manera: Dios tiene algo que decirnos. Dios tiene algo que decirnos y Dios va a decirnos cosas. Pero esto tiene que producir un cambio. Hermanos, Dios sí tiene cosas que decirnos. Pero cuando Dios nos dice cosas, tiene que producir un cambio. Por eso las experiencias espirituales son una realidad y las experiencias de vida son una realidad. ¿Verdad? Cuando pasamos por momentos y por procesos y por formas, cuando tenemos situaciones, por eso hay que casarlas con la información, a ver si calzo. Si yo digo que yo soy cristiano, yo tengo que, esa información con mi situación de vida, tiene que calzar. Algo tiene que pasar. Dios tiene algo que decirnos y eso tiene que traer un cambio. Amén. Porque Dios opera milagros, señales, prodigios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El nacimiento de Jesús es un milagro, el milagro más extraordinario. Milagrosamente. Y todos conocemos el relato. Dios hace cosas lindas y hermosas y nos usa para poder nosotros transmitir esos espacios. Porque aquí también hemos dicho, lo que el hombre cree, eso lo gobierna. Lo que el hombre cree, eso lo gobierna. Nunca el hombre puede gobernar lo que cree. Pero lo que el hombre cree, eso lo gobierna. Pero ningún hombre puede gobernar lo que cree. Y yo creo que esto es lo que a lo que nos estamos enfrentando. Yo, como les digo, en mi percepción, en mi trato de Dios a mi vida, yo creo que hay una secuencia de Dios y vamos hacia algo. Y creo que esta parte tiene que ser vital. Yo necesito seguir cazando mi situación con mi información y ver quién realmente soy. Porque si no, el tema no va a calzar en la vida. La pregunta es, ¿cómo está nuestro pesebre? Del pesebre vacío a Cristo revelado en mí. La gloria de Dios en nosotros se manifestó a través de esto. En Colosenses capítulo 1, verso 27, ¿qué dice? Ahí está, hermano, es que se los dice en grande. Contamos 3, 1, 2, 3. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Vio qué bonito? Se los dice. ¿Ves lo que me costó subirme ahí? No, pero no es mentira, sí me subí ahí cuando pegamos eso. Ok, pero es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Eso es, la gloria de Dios está en medio y con nosotros. Y esto es algo maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender
y preguntarnos otra vez, nosotros tenemos que venir a la reflexión de qué es lo que yo estoy manejando en mi situación y cómo la información que tengo me calza, porque lo que de ahí sale es revelación. Cuando nosotros vemos, y Juan capítulo 1, también acompáñenme por favor a Juan, ese no se los escribí ahí arriba, pero Juan en el capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 1, ustedes saben, ese texto es muy conocido, ¿verdad? Sí, 1:1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Amén. Y vean el verso 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Hermanos, esto es lo hermoso. Esta es la información que yo tengo, que en el principio Dios hizo todo, que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y que hoy nosotros entonces tenemos, por medio del Espíritu Santo, habitando en nuestro corazón, la misma gloria que Dios compartió desde el principio. Esa es la gloria de Dios, la gloria del Señor. En el principio Dios hizo todo de manera perfecta. Cuando nosotros vemos la tradición del pesebre navideño, que nos ofrece esa poderosa metáfora para examinar la condición de nuestra vida espiritual. Hermanos, si en el pesebre la pieza más importante, la figura del niño Jesús, que es el que se coloca en el pesebre, está ausente hasta el día de Navidad, nos invita a preguntarnos dónde está Jesús realmente en mi vida diaria. Él lo hizo todo en su tiempo y lo hizo perfecto. Lo hizo muy bien. El principio de la creación, el poder creador de la palabra. Dios habla creación. Jesús, la palabra encarnada. Entonces hoy vemos que la palabra no es algo. La palabra es alguien. Se llama Jesús. Y si tengo a Jesús, tengo la palabra. Por eso es importante, hermanos. Dios no habla con palabras vacías. Él habla creación. Su palabra es creativa y transformadora. Juan 1:14 lo acabamos de leer. Hermanos, Dios no habla palabras vacías. Cuando Dios habla, Dios tiene propósito. Aleluya. Cuando Dios habla, Dios tiene algo que decir. A mí el Espíritu Santo, después de mis cumpleaños el 3 de diciembre, gracias a todos los que me llamaron y los que no me llamaron, no importa, pueden seguir llamándome y diciéndome feliz cumpleaños. Yo no tengo ningún problema, que todo el año yo cumplo años. Amén. Gracias, hermana amada. Gracias. Y mi mejor regalo son ustedes. De verdad, yo aprecio tanto esta iglesia. Pero Dios no habla palabras vacías. Él habla creación. Yo he sido muy impactado en los momentos de meditación, en lo del altar familiar que estamos levantando. Levante ese altar familiar, hermano. Vea. Vamos, hay que hacerlo porque es un tiempo de ir a las Escrituras. Y me impactó mucho y lo compartí con mi esposa y creo que estaba con mi hija, con mi yernito y la consuegra. Estaba solo. Que yo caminando por allá y meditando en la palabra, ¿verdad? Antes de esto, íbamos a hacer el altar familiar, me impactó en mi corazón, en mi mente, algo que vino. Y lo que vino era, yo lo resumo así, es que para mí seguro el Señor, yo tengo una adecuación curricular con el Señor, es por frasecitas que me habla. No me da un libro, una frasecita. Siempre me da frases. El otro día, hace un tiempo, ahí tenemos un separador de muchas frases que Dios me ha dado que están ahí puestas. ¿Se acuerda que lo repartimos aquí? Bueno. Pero me dijo lo siguiente, y eso es lo que yo percibí en frase. Es como, no venga a pedirme que bendiga tus proyectos. Venga y pídame que le revele los míos. No venga a pedirme que bendiga tus planes. Venga para que usted sepa cuáles son los míos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano?
Porque los de Él son mejores planes. Porque lo de Él son mejores momentos. Porque lo de Él es lo mejor. Hermanos, Dios no habla con palabras vacías. Él habla creación. Su palabra es creativa y transformadora. Y no es casual que cuando usted ore cosas pasen. No es casual que cuando usted ore y tenemos que seguir creciendo a la madurez. Y vuelvo a reflexión de lo que hablaba con Ale, que a veces no es como, Señor, es que yo necesito esto y me cayó del cielo y vino muy fácil. A veces cuesta, a veces llega de otra manera. A veces hay que pasar por procesos, hay que pasar por cosas duras, difíciles, que uno no entiende, pero Dios sí sabe cómo contestar. Por eso acerquémonos al Señor, no para que bendiga nuestros planes, sino para que nos revele los de Él y podamos ir al propósito. Amén. Amén. Hermanos, no importa esa fue otra de las cosas que yo percibí. Oye, esos 67 años están llegando con poder. Porque no importa si no conocemos, o si nuestro camino, o si nuestra senda es una senda que usted no entiende. Lo que tenemos que entender es que el propósito de Dios se va a cumplir. Entonces no importa cuán difícil sea la senda, el punto es que el propósito de Dios se va a cumplir. Amén, hermanos. Y esto es lo que Dios nos habla, y nos habla, no habla palabras vacías. Lo que el Espíritu dice, lo cumple. En la oración, usted y yo necesitamos entender que hay poder en Jesús, que hay poder en la oración, que hay poder en lo que Él sabe que tenemos que decir. Ahora me llamaba la atención, estábamos orando por esa señora, por Daniela, ¿verdad? Orando, ¿se acuerda que oramos? Y que oramos aquí juntos todos, que dijimos, Señor, que de verdad nazca ese niño, todo bien, ya nació. ¿Ya nació? Es una niña. Ya nació, hermanos. Y eso es lo que Dios sabe, lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Pero nos usa a nosotros para poder orar y que nuestra fe hoy se vea aumentada. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene respuesta. Porque Dios habla creación. Amén. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Gloria a Dios. Amén. La revelación versus la tradición, una vida de comunión genuina. Ese es el subtítulo para compartirles de esto, hermanos. Colosenses 1:27 dice que Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria, ¿verdad? Ahora, Dios permite la presión, y yo le puse ahí la interrupción divina. Muchas veces hay interrupciones divinas, porque Dios sí permite una presión. Usted se siente presionado por las circunstancias. Es Dios sacándote de tu comodidad y a veces de tu comodidad religiosa. Por eso cuando hablamos de circunstancias, nosotros tenemos que casar nuestras circunstancias con las cosas que yo digo saber y a ver qué está saliendo. Es casar mi situación, mi circunstancia con aquellas cosas que yo he aprendido. Porque en la circunstancia es donde muchas veces nos prendemos. Pero Dios usa las interrupciones divinas. Dios permite la presión. Entonces tenemos que empezar a cambiar hasta nuestra forma de pensar y nuestro lenguaje. Es que mira qué presionado, estoy tan presionado que ya yo no quiero, ya no puedo. No piense en presión, piense en una interrupción divina. Piense que cuando Dios te está presionando, que cuando Dios está ahí, realmente lo que Dios quiere es sacarte de tu confort y ver cuánta religiosidad o cuánta espiritualidad hay en tu vida. Porque el tema del pesebre vacío tiene que ver con esto, hermanos. Porque la representación tradicional, hay elementos, las piezas, está María, está José, está el burro, está el buey, están los pastores, representan las obras, las formas externas, la rutina religiosa, ir a la iglesia, cantar, orar, participar, a veces se convierte en un asunto solo religioso. Porque nuestra vida cristiana y la información que tenemos nosotros es que nosotros somos guiados por el Espíritu siempre, no solo cuando venimos a la iglesia. Pero a veces afuera tenemos un comportamiento y adentro tenemos otro comportamiento. Decimos, Señor, tú sabes todas las cosas y perdóname, pero no perdonamos. A veces no nos toleramos. Eso es porque a veces nuestro pesebre está vacío.
Es porque tenemos todas las figuras. Ahí está María, está el burro, está el buey. Pero la pieza ausente, la figura central de la celebración y la fe está vacía. La ausencia hasta el día clave simboliza un vacío espiritual en el corazón de la vida cotidiana. Nosotros tenemos que entender que la presión que Dios trae y transmite es una presión como una interrupción divina. Por lo que estés pasando en esta hora, podemos entender que hay interrupciones divinas. El pesebre de la tradición es una apariencia sin esencia. Hay una apariencia sin esencia y tenemos que cuidarnos como iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo tiene la tradición, pero no tiene la revelación. Tiene la apariencia, no está la esencia. Por eso es que no nos dejemos engañar. ¿Cuántas veces usted dice, la gente, todo el mundo dice, soy cristiano? Pero ¿cómo es mi cristianismo? ¿Hasta dónde estoy llevando yo mi cristianismo? El pesebre vacío tiene que traer a Cristo para que sea revelado en medio de mi vida. Vea que Colosenses nos sigue advirtiendo a nosotros, porque el peligro del pesebre vacío, muchos están en iglesia y cantan al Señor, oran, pero hay un vacío, hermanos, hay un vacío que la gente dice, pero es que yo no sé, yo soy cristiano, pero hay una insatisfacción. ¿Por qué no hay llenura? ¿Por qué a veces no hay llenura? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto entender los procesos? Porque nosotros queremos entender los procesos, no entendiendo que el propósito de Dios es el único al cual yo me debo de rendir. El proceso puede ser cualquiera, el proceso puede ser difícil, puede ser muy fácil. A algunos no les cuesta casi nada, a algunos nos cuesta casi todo. Amén. Hay gente que la pasa duro en la iglesia, hay gente que la pasa duro en el cristianismo, hay gente que la pasa muy fácil. Amén. Y por eso nosotros tenemos que entender qué es lo que realmente estamos haciendo. Porque muchos en la iglesia del Señor cantan, oran, pero hay un vacío, hermanos. No logramos colocarnos, no logramos casar la situación con la información, no logramos casar la situación con la información, entonces no hay revelación. Y si no hay revelación, desmedidamente y lamentablemente, el pesebre sigue vacío hasta el 24 de la noche. Y quién sabe si nos va a dejar el Señor llegar hasta allá. Por eso esta mañana, si usted no tiene a Cristo, si Cristo para usted es solamente alguien que es solo un Salvador y no es un Señor, tu pesebre está vacío. Tu pesebre está vacío. Porque cuando hablamos del pesebre vacío, tenemos que entender el testimonio de presión, de la interrupción divina. Dios permite la presión para que descubramos nuestro potencial. ¿Saben cómo hace el águila para aprender a volar? El águila. Estuve viendo un reportaje. El águila para aprender a volar, el papá águila, ¿se podrá llamar papá águila? ¿O será mamá? Bueno, no sé. Pero el águila agarra a su pichoncito o a su, no sé, aguiluchito. El águila bebé es empujada del nido una y otra vez para que descubra que puede volar. Hermanos, la tiran desde lo alto y hasta pegan las piedras. Y cae, y el águila viene y la vuelve a juntar y se la lleva para arriba y la vuelve a empujar. Y la vuelve a agarrar y la vuelve a empujar hasta que el águila bebé entiende que puede volar. Hermanos, los apóstoles fueron empujados por la persecución para cumplir la gran comisión. Los apóstoles fueron empujados una y otra vez. Y Jesús les decía, Pedro, ¿usted me va a negar? No, hombre, Señor, primero muerto que sencillo. No, me vas a negar, Pedro, y tome. Y Pedro se golpeó, y Pedro llevó palo, y Pedro, hasta que aprendió a volar. Hasta que Pedro aprendió a volar.
Los apóstoles aprendieron y fueron empujados por la persecución. Y al ser perseguidos, cumplieron la gran comisión. No iban a hacer la gran comisión hasta que no cumplieran con el proceso, hermanos. Nosotros necesitamos tal vez. Entonces, si te sientes presionado, empujado por las circunstancias, es una interrupción divina. Es Dios sacándote de tu comodidad. De una comodidad a veces religiosa. Por eso casemos la situación con nuestra información. Usted dice que es cristiano, yo digo que soy cristiano, yo digo que soy pastor, yo digo que soy hombre, yo digo que soy mujer, yo digo que soy papá, yo digo que soy profesional. Case esto con la situación, con tu información, y vamos a tener la verdadera espiritualidad. El pesebre está lleno de revelación. La verdadera vida cristiana no es esperar a Jesús en una fecha especial, sino vivir por su revelación y por su presencia. Amén, hermanos. Que no sé qué diga. La verdadera vida cristiana no es esperar a Jesús en una fecha especial, sino vivir por su revelación y su presencia cada día. Por eso celebramos Navidad. Por eso celebramos Navidad. Por eso celebramos Navidad. Porque celebramos a Cristo. Vean el milagro de la Navidad. El milagro del engendramiento sobrenatural. Por el Espíritu Santo, hermanos. Por el Espíritu Santo. Ahora, vean que hay algo, y vamos a ir. La fe que tuvo que tener José y María ok, parece que algo pasó, pero ya vamos a venir ahí. Hermanos, dentro de la parte de la teología del nacimiento de Jesús se centra en un hecho sobrenatural. El engendramiento es del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 1, ustedes se lo saben, pero no importa, vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versos 34 y 35, que es parte de lo que vemos en el gran relato. Y entonces dice, pero María le dijo al ángel, verso 34 de Lucas 1, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermano, a ver, aquí. Sigan prestándome la atención que están sirviéndose prestar. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Qué es este texto de capítulo 1, versos 34 y 35? Pero noten esto, porque estamos en un punto aquí y quiero que tengamos esta reflexión. 1:34. María le dijo al ángel, ¿esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Y yo no quiero ir al texto, yo quiero que ese texto, que es la situación que está viviendo ella, con la información que ella tiene, vean que está clara María. María está en una situación, el ángel llega y le dice, usted va a quedar embarazada. ¿Cuál es la información que tiene María? Nunca he estado con un hombre. Va a ser un poco difícil, ¿verdad? Va a ser difícil. Veamos nosotros en nuestro nuevo nacimiento. Veámonos nosotros en el nuevo nacimiento. ¿Cómo naciste de nuevo? ¿Cómo me quiere usted decir? ¿Quién me quiere decir cómo usted sabe que usted ha nacido de nuevo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Perdón? A ver, dígame. ¿Perdone? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo confesamos, y podríamos nosotros decir que tenemos bastante información con respecto a qué es nacer de nuevo. Amén. Amén.
Pero dígame una cosa, ¿usted qué sintió cuando nació de nuevo? Bueno, alegría, podrían haber algunas características. Paz, todo cambió, pero este es un evento en el cual usted no puede registrarlo. Es como María, yo no he estado con ningún hombre, no puedo quedar embarazada. Cuando usted le dice a alguien allá afuera que usted es cristiano y que ha nacido de nuevo, esa persona lo primero que usted le saca es una sonrisa. Y esa sonrisa es de burla y dice, "Ese está loco". Y si usted le dice que usted es santo, peor, eso no lo diga. Porque eso es muy fuerte. Esto implica entonces que nosotros tenemos mucho que ver con este evento. Este es un evento sobrenatural. Su fe se basó en la evidencia de la intención de Dios, no en la lógica humana. Usted es una nueva criatura, no en la lógica humana. Usted tiene a Cristo en su corazón, no es una lógica humana, es una evidencia de la intervención de Dios. Es Dios quien lo hizo. Es Jesús quien vino a buscarnos y a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Es que usted no sabía cómo, yo no podía cómo. A mí me dijeron que haga una oración y yo hice la oración en toda mi necesidad y en toda mi circunstancia. Porque la información que yo tenía era que yo no tenía más nada para ningún otro lado. Más alguien dijo, ore, confiese y arrepiéntase y usted tendrá a Jesús como Salvador. Y aquí estoy por la gracia y misericordia del Señor. ¡Funciona! Por eso insistimos en que traiga personas que no conocen de Cristo, porque funciona. Nuestra fe hoy debe creer en lo sobrenatural sobre la lógica. Nuestra fe hoy debe creer en lo sobrenatural sobre la lógica. Y el mundo está siendo un mundo, hoy no se cree nada, porque nosotros hemos entrado en situaciones y la iglesia está en un momento crítico. Por lo mismo, hay mucho racionamiento o racionalización. Todo se razona. ¿Cómo naciste de nuevo? Como nació Jesús en María. Así fue. Nada más que en María nació Jesús y usted nace de nuevo. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el nuevo nacimiento. Si usted y su pesebre están vacíos, es porque Cristo no ha sido todavía el Rey. Deja que Cristo nazca y llene tu vida. Tu desafío esta Navidad, vacía tu corazón de la religión y de la tradición vacía. ¿Y qué? Acepta la revelación de que Jesús, la palabra, quiere nacer, ser formado en ti. Vamos a leer eso. Todo eso, pensando desde la letrita naranja. 1, 2, 3. Deja que Cristo nazca y llene tu vida. Tu desafío esta Navidad, vacía tu corazón de la religión y la tradición vacía. Acepta la revelación de que Jesús, la palabra, quiere nacer, ser formado en ti. Cristo vive en mí. Dígalo. Cristo vive en mí. Esa es la fe que nos asiste. Esa es la fe que nosotros proclamamos. Esa es la situación. Esa es la información que yo tengo. Cristo vive en mí, es mi información. Debo casarla con mi situación, en mis crisis, en mi situación, en mis faltantes, en donde no tengo, en donde sí tengo, en donde estoy muy contento, en donde estoy muy triste. La información que yo tengo es que Cristo vive en mí y debo casar esa información con la situación que estoy viviendo. Pero la iglesia a veces no lo casa de esa manera. Nos enfrascamos en nuestras crisis, en nuestras situaciones y dejamos a Dios de lado. Como en el pesebre que está todo listo, ahí está todo, hasta los pajaritos, las gallinas, Mazinger Z. Es decir, está todo, pero está vacío el pesebre. El pesebre está vacío. Hay unas gallinillas, yo vi una gallinilla así, es como que se mueve, ahí están en el pesebre, tic, comiendo, ¿verdad? ¿Han visto? Y el muñequillo que se mueve también así, de todo hay, pero está vacío el pesebre. Ahora hay un dibujo que yo pongo aquí al final, que sé que alguien lo hizo, que no fui yo, y que creo que nos puede decir qué es lo que realmente queremos y necesitamos en este último minuto. Y ese dibujo está ahí.
Esto es lo que realmente hará que el pesebre no esté vacío. Que Él sea coronado rey en tu vida, en tu caminar, en tus decisiones, en tu circunstancia, en tu situación. Esta es la información que necesitamos. Que Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Que Cristo en mí es la única esperanza de gloria. Que Cristo vive en mí. Y que Él gobierna mi corazón, mi vida, gobierna mi familia, gobierna mi estatus, gobierna mis pensamientos, gobierna todo lo que yo soy. Él es el Rey. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. Y ahí es cuando entonces nuestro pesebre no estará vacío. Por lo demás, si Él no es el Rey, si Él no es el Kyrios, el Señor, usted y yo solamente tenemos tradición. Porque el pesebre está vacío. Amén. Amén. Oí de mí. Hermanos, deja que Cristo nazca en tu vida. Si hay alguien que no tiene a Cristo, hoy es el día de decir: yo quiero que Jesús sea en mí. Mi Rey, Él es mi Salvador. Él es mi Salvador, pero es tu Rey. Él es el Kyrios, Señor. Él es tu Señor, Él es mi Señor. Si no, mi pesebre sigue vacío. Porque la información que tengo que casarla con mi situación. El propósito de Dios para la iglesia es que estemos llenos de su plenitud. Jesús dijo: yo no hago nada por mi cuenta. Y con esa aclaración negativa lo hizo todo, hermanos. Calmó la tormenta, sanó, echó fuera a los demonios, porque actuaba con una palabra, la palabra del Padre. No tengas un pesebre vacío, hermano, hermana. Invita a Jesús a llenar cada área de tu vida y experimenta la gloria de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, yo oro esta mañana y oramos para que en medio de este tiempo que celebramos Navidad entendamos el gran propósito. Que no tengamos un pesebre vacío. Que tú seas, Señor, en cada área de mi vida, el todo y el que lo llenas en todos. Porque es la única forma de experimentar la gloria tuya en medio de nosotros como nuestra única esperanza de gloria. Señor, que en cada situación yo la case con mi información y que de ahí salga Cristo en mí, la única esperanza de gloria. Cristo en mí, siendo mi Señor. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi buen pastor. El Señor me lleva por senda de justicia por amor de su nombre. A Él le debo obediencia. A Él debo que los imperativos que aparecen en la palabra sean cumplidos de manera específica y especial por mi persona, en cada momento, en cada instante. Señor, muchas gracias por este día, por este tiempo. Gracias por lo que hemos planteado y planeado en adelante con respecto a este tiempo. Ayúdanos a honrar tu nombre y poder seguir glorificándote a ti como el único y siempre Señor y Salvador, al que proclamamos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey? Él es el Rey de gloria. Él es el Kyrios. Él es el